Hoy tengo una gran satisfacción y se debe ni más ni menos a encontrarme con una de las grandes proponentes en nuestro país sobre el yoga, la neurociencia y la salud. Y no es otra que Sara Teller, neurocientífica, biofísica, física, bailarina, por otro lado, una gran profesora de yoga, donde a través de distintos modelos o diferentes estilos de yoga combina sus clases. Y no solamente esto, sino escritora de éxito, sobre todo por un par de libros ya publicados. Entre ellos se encuentra la neurociencia, ¿no? ¿Cómo se denomina este libro que has escrito? El Neuro, primero fue El cerebro de la gente feliz y sí, el segundo, que creo que es el que te refieres, es Neurocuídate. neurocuídate, efectivamente. Entonces vamos a adentrarnos por estos vericuetos de la mente, del cerebro, de cómo funciona, qué prácticas del yoga o la forma en que practicamos pueden beneficiarnos, qué sistemas de nuestro organismo son aquellos que se ven beneficiados a través de la práctica de asanas, del pranayama, de la meditación, cómo funciona el cerebro, cómo podemos mejorar sus funciones. Pues he aquí una maravillosa oportunidad que a través de la sapiencia, a través de la experiencia, a través del conocimiento y de una preparación científica exquisita como la que Sara posee, vamos a adentrarnos en estas vías. Así que, Sara, agradecido por contar con tu presencia y sin duda alguna va a ser muy enriquecedor todo aquello que provenga de tus conocimientos, que sin duda alguna van a ser de gran ayuda y beneficio para los practicantes de yoga, para que todos podamos entender en mayor profundidad esa conexión entre la mente y el cuerpo. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Madana, por esta gran presentación introductoria y un placer para mí también poder estar aquí. Quisiera comenzar simplemente con la mención del padre de la neurociencia moderna, que no ha sido otro que don Santiago Ramón y Cajal. Así que con alguna de sus frases, tales como, por ejemplo, todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Es decir, que el cerebro es algo dúctil, es algo plástico, es algo que puede ayudarnos a modificar nuestra conducta, nuestra forma de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra forma de sentirnos en la vida de manera positiva o no. Así que por ahí nos acercaremos en la medida en que tú vayas expresando tus ideas y tu conocimiento. Y no solamente esta frase, sino que podemos utilizar otra frase que es altamente, yo diría que no solamente importante, sino trascendente. Las neuronas son como misteriosas mariposas del alma, cuyo batir de alas, quién sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida. Por lo tanto, ahondando en este conocimiento a través de la neurociencia, vamos a ahondar también en aquello que nos hace humanos, que es nuestra mente, a través de ese portador material, que en este caso es nuestro cerebro. Y si se me permite, también quisiera citar a Sherrington, un gran neurocientífico británico que también fue premio Nobel. El cerebro es un órgano de constante búsqueda, de creación perpetua. Así que, como bien sabemos, Sherrington definió el término sinapsis, ¿no?, que proviene del griego y que viene a significar, pues, ni más ni menos que unión o enlace, el enlace entre esa danza, entre esa orquestación, ¿no?, esa sincronía que se produce entre los millones de neuronas.
Y si se me permite, quisiera citar ni más ni menos a Rita Levi Montalcini, una maravillosa neurocientífica de origen italiano, ¿verdad? Que fue la descubridora del factor de crecimiento nervioso. Y no solamente esto, sino que en una de sus obras menciona fundamentalmente a Dante, diciendo que el hombre, o en este caso la mujer, criatura humana, no ha nacido para sufrir, sino para alcanzar el entendimiento y el conocimiento. Y por último, si nos vamos a Oriente, diríamos que una de las Upanishads, como la Brihadaranyaka Upanishad, nos dice aquello de llévanos de la ignorancia a la sabiduría, de la muerte a la inmortalidad. Por lo tanto, a través del yoga también es una vía de búsqueda de lo profundo, de lo interno. Por lo tanto, vayamos ya a dirigirnos donde nos interesa, Sara. ¿Cómo la neurociencia en la actualidad, a través de unas prácticas o métodos milenarios que son los que los yogis han estado llevando a cabo a lo largo de siglos, se aviene, se acerca al estudio de nuestro cerebro, nuestras funciones cerebrales y los beneficios que estas diversas prácticas del yoga nos proporcionan? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu acercamiento a todo ello? Bueno, yo creo que, bueno, me han encantado todas las citas que has ido nombrando. Creo que está muy bien empezar por justamente la primera, ¿no? De Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Que decía esto, ¿no? De que toda persona puede ser escultora de su propio cerebro si se lo propone, ¿no? Está hablando de la plasticidad neuronal, que es justamente, ¿no? La neurociencia, creo que hace unos años iba mucho por ahí, ¿no? Buscando, o sea, muy fascinada con ese súper fenómeno que se da a lo largo de toda la vida, ¿no? Que se pensaba que a lo mejor ya en la etapa adulta o en la vejez, pues a lo mejor ya no había cambio, ¿no? De plasticidad neuronal, ese cambio que hay de las conexiones, de que se puedan reforzar unas, que se puedan perder otras, ¿no? Que el cerebro todo el tiempo está siendo moldeado, que está siendo cambiado dependiendo de las cosas que hacemos, de las cosas que experimentamos, de lo que vamos aprendiendo, ¿no? Ahora esta conversación entre tú y yo va a moldear nuestras conexiones neuronales, nos va a transformar. ¿No? Y esto sucede eso, todo durante toda nuestra vida, ¿no? Aquello que al inicio se decía, no, una persona mayor no puede cambiar, yo soy así, ¿no? Y ya no hay cambio, posibilidad de cambio, sí que la hay. Y la neurociencia lo que ve sobre todo, ¿no? Quizás lo que, cogiendo justamente todo este tema de la plasticidad neuronal con el tema del yoga, creo que ahí está la gran primera fascinación, ¿no? De la neurociencia con el yoga, el darse cuenta de que el yoga ofrece una gran posibilidad de cambio de nuestro cerebro, ¿no? Cómo el yoga realmente transforma, impacta nuestro cerebro. Em, en lo que es la práctica física del yoga, por ejemplo, ¿no? Tú has hablado también del factor neurotrófico derivado del cerebro, ¿no? Un factor que nos ayuda a que justamente esta plasticidad neuronal, estos cambios, esta flexibilidad, ¿no? Entre las conexiones que también al final emerge o se ve reflejada como una flexibilidad mental, ¿no? O sea, ser capaz de poder cambiar de un estado a otro de manera rápida, flexible, adaptándome a la situación, ¿no? En cada momento. Esta mente flexible pues se ve potenciada o se ve mejorada, ¿no? Este factor del neurotrófico del cerebro lo que hace es eso, que estimula este crecimiento de las neuronas, hace que realmente sea un abono, ¿no? Que hace que se puedan conectar mejor entre ellas. Y esto es lo que ofrece mucho el yoga, ¿no? La práctica física del yoga, por ejemplo, está muy vinculada desde el mundo de la neurociencia a un gran crecimiento de este factor neurotrófico derivado del cerebro, que lo que implica es que el yoga hace que tengamos mayor plasticidad neuronal. El yoga o el ejercicio físico también en general, no, o sea, no solo la práctica de yoga, sino eso, ¿no? Como un poquito, o sea, de hecho,
cuanto mayor es el ejercicio físico aeróbico, se ha visto que mayor es este impacto, ¿no? En la plasticidad neuronal. Pero qué bonito que hay veces que dejábamos el cuerpo, ¿no? Como algo secundario, se le daba mucha importancia a la mente, a lo racional, a lo cognitivo, ¿no? Y cómo ver, ¿no? Que desde el cuerpo podemos florecer, ¿no? Esa mente, podemos hacer nacer esas nuevas conexiones, ¿no? Que se pueda remodelar este cerebro, ¿no? Y que podamos pensar mejor, con mayor claridad, que podamos actuar con mayor ¿no? Flexibilidad, adaptándonos mejor a cualquier situación. Y siempre, como dice también Santiago, ¿no? Ramón y Cajal, si no lo proponemos, ¿no? La importancia esta de si no lo proponemos, tiene que ser también, es importante en la plasticidad neuronal, tener el concepto de esta, que es, o sea, esta voluntariedad en hacer las cosas, ¿no? En cultivar en algo en concreto, ¿no? O sea, como que realmente es la repetición lo que crea también esas fuerzas de las sinapses, ¿no? Esas conexiones que cada vez sean más fuertes, que cada vez por ahí siempre pase más, ¿no? La actividad eléctrica es gracias a la repetición, una repetición que para mí hay que ponerle, ¿no? Con mucha conciencia o emoción, como realmente estar presente, ¿no? No es solo, por ejemplo, repetir un Guerrero 2, ¿no? Que lo podemos hacer millones de veces, sino desde dónde lo haces, ¿no? Desde qué intención, cómo lo encarnas, cómo lo sientes, ¿no? Cómo estás presente, ¿no? En ese Guerrero 2. Desde ahí, ¿no? O sea, es como que el cerebro, pues todavía esas conexiones se hacen todavía más fuertes y todavía hace que cambie más, que se pueda transformar, que tenga un gran impacto. Efectivamente, hemos dejado casi de considerar el cuerpo y centrarnos fundamentalmente en el cerebro. Y como Claxton, un gran especialista en el estudio del cuerpo, decía que somos una especie de empleados de cuello blanco, es decir, de cuello para arriba y no de traje azul, es decir, de cuello para abajo, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos configurados por una infinidad de sistemas, subsistemas, y todos configuran una comunidad de trillones de células que obviamente todas ellas cuando están en sincronía con una orquesta sinfónica bien afinada, pues van a representar maravillosos estados de salud psicofísicos, ¿no? Y quisiera, sí, preguntarte también, como cuando llevamos a cabo estas prácticas tanto de yoga como en la meditación, habrá áreas diversas, distintas en nuestro cerebro que se ven beneficiadas de tales prácticas, ¿no? Por ejemplo, hoy en día vives una sociedad llena de estrés, de prisa, de agitación, de alteración, ¿no? De angustia, de depresión, en fin, hay una serie de estados de ánimo negativos que pululan por toda nuestra sociedad y pretendemos o procuramos cuando menos ponerle remedio. Bien, cuando uno lleva a cabo, vamos a centrarnos en principio en la meditación, si te parece bien. Cuando uno lleva a cabo prácticas meditativas, las cuales son múltiples, no es una sola, evidentemente, ¿qué se genera? ¿Qué se produce? ¿Qué germina tales prácticas en nuestros estados cerebrales y por lo tanto luego en nuestras actitudes mentales y en nuestra personalidad? Es decir, ¿qué beneficios se dan? Considerando que hasta no hace mucho la psicología se centraba sobre todo en la cuestión mórbida, pero desde que Seligman aparece, sobre todo con la psicología positiva, empieza a desplazar ciertos estados de ánimo negativos para que florezcan estados de ánimo positivos. Por lo tanto, llevando a cabo estas prácticas meditativas, ¿qué alcanzamos? ¿Qué conseguimos? Nos desvinculamos del dolor, del sufrimiento, de la ansiedad, de la angustia. ¿A dónde llegamos? ¿Cómo llegamos? Bueno, ocurren muchas cosas, ¿no? Pero bueno, podemos empezar justamente por esta reducción del estrés, de la ansiedad, ¿no? Que justamente yo creo que también mucha parte del estudio de la neurociencia interesada en el yoga es, o en la meditación es justamente por eso, ¿no? Porque ven que calma el sistema nervioso, que activa el sistema nervioso parasimpático, ¿no? El de la calma.
Pero podría decir que al final, o sea, cuando estamos ansiosos, cuando tenemos mucha ansiedad, cuando tenemos mucho estrés, una de las partes, ¿no?, que está más activa en nuestro cerebro es la amígdala, esa zona que, bueno, está muy relacionada con las emociones, ¿no? Sobre todo con estas emociones relacionadas con la supervivencia, como puede ser el miedo o la ira, ¿no? Digamos que es nuestro sistema de alarma, Sí, por decirlo de alguna forma. exacto. Sí, lo digo Exacto. para que intentes hacerlo comprensible para todos, porque se menciona en estos campos del saber científico Sí. estructuras que son muy familiares para todo el mundo porque la escuchamos todos los días. Pero sí, te pediría que si describes un poquito estos aspectos, vamos a entenderlo mucho mejor, ¿no? ¿Te parece? Sí, exacto. O sea, como que la amígdala es la que activa este sistema de alarma, este, ¿no?, sistema de lucha-huida que muchas veces nos encontramos, ¿no?, de amenaza. De hecho, ¿no?, cuando hablabas de este sesgo negativo, muchas veces, pues claro, la amígdala tiene influencia, ¿no?, en ver, pues todo lo negativo que hay, ¿no? O sea, el miedo, como también todo de lo que carecemos, ¿no? Todo aquello que falta. ¿Qué pasa? Que gracias a la meditación, gracias al yoga en general, lo que se ha visto es que sobre todo se reduce mucho, ¿no?, la actividad de la amígdala. Y no solo eso, porque aquí hay como en el sistema, digamos, del estrés o cuando es eso, sí, cuando tenemos estrés o ansiedad o incluso pues depresión también, hay como una tríada, ¿no?, que es la amígdala, que ya hemos visto que este es el sistema de alarma. Luego también está el hipocampo, que es el que se ocupa, ¿no?, esta parte del cerebro más relacionada con el aprendizaje, la memoria, que es importante porque también, ¿no?, pues nos va a traer a la memoria, pues estas, a lo mejor si estoy todo el tiempo en alerta, con el sistema de amenaza activo, pues entonces voy a estar recordando todo de cosas que me pasó en el pasado que quizás también me retroalimentan este estado de amenaza interno, ¿no? Como que me trae recuerdos negativos. Y luego está la corteza prefrontal, que es como la joya de la corona que se llama, ¿no?, en la neurociencia, que es la última parte del cerebro que ha evolucionado y es como la que da esta parte más racional, ¿no? Esta parte más de juicio, de ponerle conciencia a lo que está sucediendo. Entonces, cuando está muy desregulada la amígdala, que está muy activa, cuando estoy muy en este sistema, ¿no?, de amenaza, necesitamos esa corteza prefrontal que nos calma, que nos regula, que nos, ¿no?, nos hace como acallar un poquito estas emociones, esta emoción tan intensa. En los meditadores principiantes, sobre todo, se ve, ¿no?, cómo esta corteza prefrontal está muy activa, o sea, como que vamos activando mucho esta corteza prefrontal, la vamos reforzando a través de la meditación para que nos, o sea, y nos ayudará a regular esta amígdala, ¿no? Este sistema, o sea, esta sensación de estar en alerta es regulada gracias a la activación de esta última parte del cerebro, ¿no?, que se ha ido, que se ha generado. Em, Pero por otro lado, lo que pasa con los meditadores expertos es que directamente, y esto me parece fabuloso, precioso, ya lo sabes tú, Madana, que directamente no hace falta ni que ejerza este control cognitivo de la corteza prefrontal para calmar todo este sistema nervioso alterado, ¿no?, y esta amígdala alterada, sino que directamente la amígdala ya está en calmas, como que de alguna manera es menos reactiva. O sea, hay como una aceptación profunda de lo que hay, de cómo me siento, que hace que entonces ¿no?, esa parte del cerebro que reacciona en alarma cuando sucede algo, pues es que ya ni directamente no reacciona, entonces no hace falta que la corteza prefrontal le haga de freno. No hace falta que la calme, porque no hay tal alarma, ¿no? O sea, es como que te pueden pasar cosas, ¿eh? O sea, obviamente, un meditador experto, alguien que lleva años de meditación, también le ocurren cosas, ¿no?, que le pueden incomodar, que le pueden, pues eso, ¿no?, poner en situación de alarma, de amenaza, pero no se dispara tanto esta zona del cerebro, ¿no? Y entonces, o sea, realmente es como que es eso, como que hay una transformación. ¿Qué es lo que se dice, ¿no? Que bueno, que en los meditadores principiantes hay como es eso, una acción más de arriba a abajo y en los meditadores expertos es de abajo a arriba. O sea, como que el cuerpo mismo ya calma todo, ¿no? O sea, como que hay una parte de es eso, que ya desde esa aceptación profunda ya hace que, pues eso, que no hace falta que se tenga que racionalizar tanto las cosas.
¿Se ha entendido un poquito esto? Sí, yo Sí. pienso que sí, Vale. sí, claro, cómo no. Bien, y después otra de las cosas que sucede, ¿no? ¿Qué sucede? Que muchas veces también tenemos esta mente rumiante que no para de dar vueltas a todo, sobre todo es eso, ¿no? Cuando hay ansiedad, cuando hay estrés, cuando esta amígdala está muy activa, esta mente está rumiando mucho. Y la meditación para mí es como, bueno, el gran entrenamiento para darme cuenta, ¿no? De cuando estoy en este estado de divagación, cuando estoy en este estado de rumiación, si es el caso, en el que divago mucho, ¿no? Y cuando puedo estar presente, ¿no? Hay una parte del cerebro bueno, ¿no? Es la red de saliencia, es una red, corteza cingulada anterior y ínsula, que sobre todo se encarga de darme cuenta en qué estado mental estoy, ¿no? Si estoy en este estado de dentro de mi mente o si realmente estoy en el presente, ¿no? Al final esto es lo que hacemos muchas veces cuando meditamos, cualquier tipo de meditación normalmente es eso, ¿no? Intentar darme cuenta todo el tiempo de cuando me distraigo, ¿no? Y volver, o sea, como intentando estar presente lo máximo del tiempo posible y si me distraigo, pues vuelvo, ¿no? Y este volver entrena esta red que de alguna manera también ayuda, o sea, por un lado hemos dicho que esa amígdala, ¿no? Se calma y por otro lado el darme cuenta, ¿no? De que me he distraído y volver al presente hace que esta red de divagación, esta que se le llama red neuronal por defecto, se reduzca, con lo cual las personas que meditan tienen menos rumiación, tienen menos divagación, ¿no? Y bueno, y podría hablar muchísimo, ¿no? Pero una de las cosas también muy bonitas es que también tienen menos yo, ¿no? Esta sensación de autocentramiento, ¿no? Que a veces tenemos de yo, porque el ya, claro, cuando divagamos mucho, este yo se va incrementando, ¿no? Y meditadores más expertos ya se ve como esta zona del cerebro al reducirse esta red neuronal por defecto, esta red de divagación, también se reduce esta percepción constante del yo. Y también beneficia mucho porque muchas veces, bueno, personas con ansiedad o depresión, por ejemplo, uno de los parámetros que se ven, ¿no? Reflejados o que demuestran es este hiper eh, autocentramiento en el yo. Sí, diría yo que son como los tibetanos que suelen llamar de monkey mind, ¿no? Una mente de mono que salte de rama en rama, es como un mar alborotado, ¿no? Por esa razón, entre otras de las definiciones que en el yoga existen desde el punto de vista del Raya Yoga de Patanjali, los aforismos o los Yoga Sutras, ¿no? La cesación de ese movimiento, ¿no? Hasta cierto punto. No vamos a entrar en otros estados que van más allá de los habituales, pero ciertamente la mente está en constante oscilación. Por lo tanto, ¿qué influencia tiene esa oscilación en los diferentes estados mentales a través de estados de alfa, beta, zeta, etcétera? ¿Y qué comportamiento? A qué grado podemos llevar nuestra mente de esos estados cerebrales que se generan en nuestro cerebro? Es decir, si yo medito, por ejemplo, se reducen los estados de beta, el estado en que estamos ahora a nivel cerebral, estas ondas cerebrales, y puedo llegar a un estado de alfa. Yo recuerdo hace muchos años había un método que se denominaba el método Silva de control mental, y lo único que hablaban y solían decir vivir en alfa, vivir en alfa. Es decir, como llévame a un estado de cierta relajación para salir de ese estado de rumiación, de inquietud, de desasosiego, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ¿a dónde nos llevaría, a qué tipo de ondas cerebrales, digamos, óptimas podía llevarnos la meditación? Podía acercarnos la meditación. A mí no me gusta, bueno, o sea, no me gusta decir óptima en el sentido de que al final necesitamos todas las ondas dependiendo de las cosas que hacemos en el día a día, ¿no? O sea, si necesitamos salir corriendo porque nos va a atropellar un coche, necesitaremos estar en beta y menos mal que existe beta, ¿no? O que existe pues ese sistema nervioso y esa amígdala activada, este sistema de alarma, ¿no? O sea, como que todo lo que tenemos es útil, ¿no? Pero la cuestión es siempre utilizarlo en la situación apropiada.
Sobre todo es lo que, bueno, tú ya lo has contestado y ya lo has dicho muy bien. La meditación sobre todo produce ondas alfa y ondas también más lentas como las teta. Las ondas alfa para mí son, bueno, ¿no? De estas ondas que te hacen estar atento, concentrado y a la vez en un estado relajado, ¿no? O sea, es como cuando todo penetra, ¿no? Casi sin darte cuenta y lo vas captando todo perfectamente. Lo que hacen mucho las ondas alfa, por ejemplo, es como poner, que le dicen stops a las distracciones, ¿no? Como que si ahora mismo pasa por aquí una mosca o si escucho un ruido de la calle, o sea, ni me doy cuenta de ello. Es como que te hace estar en un estado en el que no hay distracción, ¿no? Estás completamente como atento y presente en lo que hay de forma relajada. Las ondas teta ya es un estado todavía más relajado, casi incluso, ¿no? Como un estado que incluso a lo mejor puede ya ir tocando el sueño, pero no, es más relajado. Un meditador principiante, en principio, ¿no? Como hace ese sobreesfuerzo mental con esa corteza prefrontal que hemos hablado antes, estaría más llevando su estado mental a un estado más tipo alfa, ¿no? Que en el que está atento. Por eso dicen a veces que antes de dormir no te vayas, no medites, porque es como ponerte a estudiar, ¿no? O sea, realmente cuando estamos tan presentes y atentos a algo, después es como que, necesitamos un momento de descanso, ¿no? Y que se relaje un poquito más el cerebro para poder coger el sueño. Entonces, bueno, todo depende, hay muchos en el tipo de, o sea, con todo lo que es el tema de las ondas, dependiendo del estudio, dependiendo de las meditaciones, se pueden generar más unas o más otras. No hay como un consenso súper hecho. Ujú. Ahora, en tu libro Negro, cuídate, y perdón porque antes me había olvidado el título. No pasa nada. No hoy en día, desde años, hace unos años para acá, nos acercamos a la neurociencia de la felicidad. Y me trae a la mente el recuerdo cuando en distintos filósofos, sobre todo que se dedican a la neurociencia contemplativa, a la postura de meditación sentado, a la asana, le denominan la postura de la felicidad. Evidentemente, para un principiante es una verdadera tortura porque uno no puede estar quieto y tiene dolor por todos los rincones, ¿no? Pero se refieren, obviamente, que a través de estar sentado en cuanto a la meditación corresponda, le traslada a uno a un estado de conciencia distinto al habitual, ¿no? Ese es el sentido, el significado que quieren darle. Pero todo este tipo de sustancias, neurotransmisores que se dan en la mente, se utilizan a sí mismo hoy en día para decir, bueno, vamos a generar dopamina o serotonina, en fin, para que esta farmacia de Dios, esta sopa química, pueda de alguna forma llegar a producir los estados que yo quiero de cierto bienestar. En lo que respecta a estos neurotransmisores, a estas sustancias, a estos opioides que se generan, que se dan en nuestro cerebro, que podemos provocar mediante las prácticas de meditación, ¿qué sustancias se producen? ¿Qué conseguimos con ellas? ¿Qué nos ayudan a combatir estados de ánimo, digamos, negativos? Ujú. Mira, sobre todo en el tema de la meditación como tal, la gran sustancia que yo nombraría número uno de neurotransmisor es el GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio en el sentido de que inhibe, calma la excitación eléctrica, ¿no? Sí, la actividad mental la calma. Es lo mismo que hace un ansiolítico. Cuando nos tomamos un ansiolítico, lo que hace es que se eleva este neurotransmisor, esta neuroquímica en tu cerebro, el GABA aumenta en tu cerebro. Entonces hace que pues la actividad mental vaya más lenta. Lo mismo hace el yoga, la meditación, pero de forma natural, ¿no? O sea, sin tener que consumir absolutamente nada. También lo que es la serotonina, ¿no? También se eleva, que es este neurotransmisor más vinculado al estado de ánimo y que se ve muy reducido en principio cuando tenemos depresión. O sea, por ejemplo, también aquí un antidepresivo lo que hace es aumentar la serotonina.
Entonces, esta neuroquímica también se eleva cuando practicamos yoga o cuando meditamos. También al practicar yoga, esto sí, ¿no? Cuando movemos el cuerpo, sobre todo se generan muchas endorfinas que también nos dan mucho bienestar. Es una neuroquímica más vinculada al disfrute del placer, al bienestar y también es un analgésico, nos reduce el dolor, aumenta la tolerancia al dolor. Es curioso esto también, ¿no? De cómo un yogi, ¿no? Cada vez también va aumentando esta tolerancia, ¿no? Que le permite llegar, ¿no? a otros estados. Y por último, también, sobre todo, se ha visto también en la práctica de yoga mucha dopamina, ¿no? Que está más vinculada a lo que es el deseo, la motivación, ¿no? A las ganas de hacer aquello que tengo ganas de hacer. O sea, por ejemplo, una persona también que está en Se ha depresión. cortado, perdona Sara, se ha cortado un Ah, poquitito vale, la conexión. Cuando hablabas decías dopamina y ahí se ha quedado un dopamina, ratito. que está Bien. muy vinculada al deseo, a la motivación, al hacer aquello que a mí me apetece hacer, ¿no? Por ejemplo, personas también con depresión tienen baja dopamina, entonces tienen como esa sensación de ya no tengo ganas de nada, ¿no? No tengo ganas de vivir, ¿no? Entonces la dopamina, aunque llevada a extremos muy elevados, tiene como este papel negativo, ¿no? Porque está detrás, por ejemplo, de las adicciones, ¿no? Es la que hace que queramos tanto de aquello que genera mucha dependencia. Pero un poco de dopamina o niveles normales de dopamina son súper óptimos para sentir, pues eso, ¿no? Que nuestra vida tiene un propósito, que tenemos ganas de vivir. Y el yoga nos eleva este también precioso neurotransmisor. Mm. Vayamos por un momento ahora al cuerpo un poquito más a través de las prácticas fundamentalmente de las asanas. Bien sabemos que hay diferentes sistemas en el Hatha Yoga de asanas, ¿eh? Es decir, yo diría que es algo monocorde o monocolor porque el yoga es mucho más que las posturas propiamente dichas, ¿no? Ya que requieren un estado mental determinado, una condición, un compromiso, una actitud que luego va a repercutir en las prácticas orgánicas, ¿no? En nuestro propio organismo. Así que nacemos, crecemos, pasamos un momentito de plena juventud, de intensidad y empieza esa curva descendente que nos lleva a la vida. Después de la vida, por decirlo así, con suavidad. Bien, entonces, el anti-envejecimiento. Eh, bueno, yo calculo que hasta los 40 años, científicamente hablando, se considera que las células responden con su plenitud, empieza a haber una decadencia y a veces tengo que decir que cuando uno va al médico, desafortunadamente, nos dicen súbitamente, tiene usted tal cosa, tal enfermedad, la que fuere, y no es que aparezca de la noche a la mañana, sino que ya hay un proceso que a lo largo de los años se va dando y aparece, ¿verdad? Pero se está tratando cada día más y más que el envejecimiento decrezca, que, que podamos vivir con mayor plenitud, no a base de fármacos. Y tengo que decir que uno de los fármacos o medicamentos que funciona muy bien es la medicación, la meditación, que además no tiene efectos secundarios, ¿no? Por otro lado, pero los telómeros. La telomerasa, por ejemplo, es una de esas sustancias que va a tener grandes efectos precisamente a nivel genético, ¿no? Y hay estudios que a través de las prácticas del yoga, ¿sí? Esa especie de X, como si fueran dos cordones de un zapato, no van, no van degenerándose y acortándose, sino que mantienen ese alargamiento que tiene que ver con nuestra propia vida. Esa es una de las, digamos, sustancias, ¿no? Pero, ¿cuáles otras aparte de esta y cómo actúa la práctica física? Y permíteme decir lo siguiente también. Hay dentro de los métodos de yoga, un yoga más tradicional, donde hay un mantenimiento de la postura, en quietud, en inmovilidad, con plena atención y relajación. Y digamos que el yoga moderno se mueve más en dirección al movimiento, al vigor, a la energía, a lo aeróbico, ¿verdad? Ujú. Primero, ¿qué diferencias habría entre una práctica y otra? Y en segundo lugar,
¿Qué beneficios son, generan, producen la práctica de estas clases de yoga, de estas posturas de yoga, estos métodos de yoga? Muy genérico, lo sé, que es una pregunta de gran amplitud, No, no, pero me gusta muy mucho, amplia. Madana, y es muy interesante lo que comentas y se puede relacionar en todo. De hecho, está claro, ¿no? Hay como un yoga más aeróbico, como has dicho tú, más dinámico, más cardio, ¿no? Y otro que es más estático, y yo le llamaría como más lento y consciente, ¿no? Más consciente. Sobre todo en el lento y consciente, cualquier movimiento lento y consciente, también puede ser un qigong, ¿no? Un tai chi o este tipo de yoga, nos va a ayudar mucho a ganar lo que se llama la propiocepción e interocepción. Es decir, la capacidad, ¿no? La propiocepción es la capacidad que tenemos, que tiene nuestro cerebro de poder saber cómo está el cuerpo repartido en el espacio. Incluso, ¿no? Con los ojos cerrados, pues poder, ¿no? Saber que si yo ahora hago así, puedo tocarme el dedo a la nariz o puedo caminar por aquí sin chocarme, ¿no? Como realmente identificar cómo está mi cuerpo colocado en el espacio. La propiocepción, dependiendo de las posturas que hacemos, esto es algo muy bonito, ¿no? Que se ha visto, ¿no? Que dependiendo de las posturas que hacemos, si las encarnamos, si estamos ahí tiempo, dicen que al menos 2 minutos, que ahora muchos yogas, pues no sostienen tanto tiempo, ¿no? Una postura. Pero bueno, o sea, hay otros que, ¿no? Ni Iyengar o en Hatha, ¿no? Pues a lo mejor todavía llegamos a este mantenimiento de tanto rato, en el que entonces se ve, ¿no? Todos los beneficios que pueden aparecer, sobre todo en las posturas que son abiertas, expansivas, se ven que como esto puede favorecer mucho, a elevar el estado de ánimo, a, a sentir, ¿no? Que incluso podemos con más de lo que creemos, ¿no? Como que nos ayuda a elevar, por ejemplo, la testosterona, que hace que asumamos más riesgos. O, por ejemplo, pues eso, ¿no? Que nos llenemos de mayor confianza, autoestima. ¿M? O sea, fíjate, ¿no? Ese cambio en la postura puede generar todo un cambio a nivel mental y anímico, emocional, porque también se ha visto que, por ejemplo, con posturas abiertas, podemos recordar más todo lo bueno que nos ha pasado en la vida, ¿no? Que cuando a lo mejor nos encorvamos mirando hacia abajo, recordamos más lo negativo. O es eso, o sea, también tenemos mayor claridad mental, con las posturas abiertas. O sea, una postura puede cambiar otros aspectos de uno y necesitamos mantenerlas tiempo. Esto sucede cuando es eso, tenemos el tiempo para estar ahí en cada postura. La interocepción es el sentido, ¿no? Otro de los sentidos que se desarrollan cuando estamos tiempo en una postura es la escucha interna del cuerpo, es ¿no? El sentido de la escucha interna. O sea, cómo están ahora mis órganos por dentro, cómo siento mi corazón, si está latiendo rápido o no, cómo si tengo hambre, ¿no? Cómo está mi estómago, pues incluso si tengo ganas de ir al baño o no, ¿no? Cómo está mi vejiga. O sea, como que empiezo a sentir los órganos. Y cuanta más precisión tenga en esta escucha, mayor gestión emocional, sobre todo, es lo que se ha vinculado mucho, que como que realmente las emociones están muy vinculadas a cómo nuestros órganos responden, ¿no? Cuando estoy enfadada o cuando tengo miedo, pues a lo mejor me late muy rápido el corazón, siento a lo mejor un nudo en el estómago, ¿no? Entonces, si yo empiezo a identificar estas emociones, mis emociones, como cómo responde mi cuerpo, puedo saber mucho mejor cómo eso, gestionarme, ¿no? Pues si estoy ahora muy nerviosa, ostras, pues no sé, una tontería, ¿no? Pero no me voy a tomar otro café, que si no me va, ¿no? Pero una persona que está desconectada del cuerpo y de esa escucha interna, pues a lo mejor se gestiona mucho peor, toma peores decisiones. Entonces es muy importante sobre todo eso. También está muy vinculado con la empatía, con también con la sensación de libertad, o sea, ¿no? Al trabajar esta interocepción, sobre todo se activa mucho la ínsula, que es otra parte del cerebro, que es eso, está muy vinculada a diferentes, incluso la identidad, o sea, tiene diferentes funciones. Y entonces es muy bonito, ¿no? Como cuando se trabaja esta escucha interna del cuerpo, también puedes estar trabajando otras partes, como he comentado, ¿no? Pues la empatía se mejora, la mejor toma de decisiones, me siento más libre, con más espacio, ¿no? Etcétera. Entonces, esto es lo que produce sobre todo para mí a destacar en un yoga más tranquilo, más suave. En un yoga más vigoroso, como tú comentabas, sobre todo se da mucho lo que al inicio de la clase he empezado a hablar sobre la plasticidad neuronal, sobre todo en lo que es en el hipocampo, en esta zona que decía que está muy relacionada
con la memoria, ¿no? O sea, como que realmente, o sea, una práctica muy aeróbica hace que nuestro hipocampo, que esta parte que se ve muy afectada, sobre todo en el envejecimiento, ¿no? Y en el deterioro cognitivo, cuando, sobre todo también, ¿no? En Alzheimer, por ejemplo, que está muy afectada la memoria, pues una práctica vigorosa podría ayudar a, ¿no? Pues como decías tú, no es mm, a ralentizar este proceso, ¿no? De envejecimiento. O sea, al final, envejecer vamos a envejecer todos, ¿no? Y morir al final vamos a morir todos, ¿no? Pero si podemos ir, ¿no? Ralentizando este proceso, pues oye, qué mejor, ¿no? Que alargar esta plenitud en la vida, ¿no? Entonces, una práctica más aeróbica, sí, sobre todo es el hipocampo el que se ve beneficiado. ¿M? Y una práctica también muy vigorosa, muy fuerte, de utilizar mucho, ¿no? La fuerza, de ejercer, ¿no? Mucho músculo, o sea, de ir incrementando tu músculo, por ejemplo, también ayuda mucho en lo que es la corteza prefrontal, esta zona que hemos dicho más relacionada con la razón, el juicio, ¿no? Em, que también es una zona que se debilita mucho cuando estamos envejeciendo. Bien, o sea, también cuando estamos sosteniendo una postura también hacemos mucha fuerza, ¿eh? Ojo, también incrementamos ahí el músculo, ¿no? Que hay veces que es eso que también se da en este caso, en el yoga lento, también podemos ir desarrollando, ¿no? Es activando más esta corteza prefrontal, que también es eso cuando vamos envejeciendo, es de también de las zonas, las dos zonas clave que se van deteriorando mucho son estas dos, ¿no? La corteza prefrontal y el hipocampo, que justamente son las que se ven reforzadas cuando practicamos yoga. ¿Mm? Sí, y que también, por ejemplo, en la corteza prefrontal también dijimos antes que el meditando también se ve reforzada, sobre todo al inicio. Entonces, bueno, o sea, cómo realmente el yoga también puede prevenir este envejecimiento es muy bonito. Aparte de lo que has comentado tú, de los telómeros, ¿no? Bueno, toda la epigenética, ¿no? Que hace o sea, que va modificando esos genes, va modificando, ¿no? Cositas en el cuerpo que hace que al final, pues, envejezcamos mejor. Efectivamente. En, en los otros sistemas, sistema nervioso, sistema endocrino, sistema muscular, sistema articular, evidentemente hay personas que, digamos, se acercan a la práctica del yoga, digamos que por salud, en el sentido de que me duele la espalda, ¿eh? Me duele, tengo problemas en la columna vertebral, tengo problemas articulares, en fin. ¿Qué funciones asimismo estas asanas producen de manera positiva en todo nuestro cuerpo, en toda nuestra anatomía y fisiología corporal? ¿No? Claro, este terreno ya se me escapa un poco más, porque ya es más anatómico, pero igualmente, o sea, al final siempre hay o sea, cuando movemos el corazón, ¿no? En todo lo que es la práctica física, al final se mueven muchísimas cosas, ¿no? Dentro del cuerpo y también se ve beneficiado el sistema endocrino. A nivel hormonal, claro, yo como estoy más vinculada a todo lo que es el tema de la neurociencia y el tema de la salud mental, una de las cosas que se ven mejoradas es, por ejemplo, que se disminuye el cortisol, ¿no? Como realmente esta hormona del estrés se ve reducida y esto nos va a ayudar a sentirnos más tranquilos, más en calma. También lo que decía, ¿no? Las posturas de abiertas, expansivas, unos guerreros, o todo lo que es también extensión, ¿no? De espalda, todo esto parece ser que le va más esta otra hormona, ¿no? La testosterona. Pero bueno, aparte de eso, o sea, claro, o sea, decir, o sea, sí que hay muchos estudios a nivel neuroanatómico en el que se ve, por ejemplo, pues que las partes que mejor, no sé, ahora recuerdo uno en el que decían que al final la zona que se ve mejor mejorada, o sea, más mejorada cuando estamos haciendo yoga es sobre todo lo que es la espalda, ¿no? Lo que son los hombros y la columna. O sea, como el yoga prioriza mucho todo lo que son, pues, torsiones y movimiento, ¿no? De la columna, pues es lo que más digamos, significativamente se ve como mejoría en una práctica de yoga. De hecho, es eso, ¿no? También a nivel endocrino ya sabemos también que o sea, que mover la espalda también puede estimular, ¿no? Mucho todo lo que es el sistema endocrino, entonces esto también nos va a ayudar. Pero bueno, eso, ay, ahora quería acabar de decir algo y se me ha ido, pero el tema de la espalda sí, y ahora no lo recuerdo. Mejor después cuando me venga te lo comento. Ahora no te- Sí.
Evidentemente, claro, pues me imagino que también tenemos mayor movilidad, mayor flexibilidad, ¿no? Y en cuanto a una corrección postural, también nos ayuda enormemente, ¿no? Yo cada vez Sí. que veo el pensador de Rodin, no creo que sea alguien que pueda pensar así. Es alguien que está sumamente deprimido, está sosteniendo la cabeza porque pensamiento proviene de pesar. Y el pesar ese que te obliga a que el cuerpo se encorve, ¿no? Y entonces, claro, cuando hay una actitud distinta, hay hay una apertura a nivel general que modifica nuestro estado de ánimo. De ahí que si le decimos a una persona que cambie su posición y lo mantenga mucho más erecto, más recto, automáticamente hay un cambio en su comportamiento, digamos, cerebral, ¿no? Y obviamente vemos que una persona, cuando uno padece una depresión, le cuesta arrancar, no tiene vida, no tiene energía, le falta prana, ¿no? Por lo tanto, obviamente está íntimamente ligada la, digamos que la expresión material de la mente sería nuestro cuerpo, que actúa acorde a esa conexión entre ambos, mente-cuerpo, cuerpo-mente, ¿no? Que esto es lo bonito, ¿no? Que el cuerpo refleja lo que nos estamos pensando, lo que estamos sintiendo, pero a la vez, qué bonito que el mismo cuerpo, ¿no? La misma postura puede retroalimentar o no, o puede cambiar ese estado mental o anímico. Que ahí es donde esto es la segunda parte, es la que no es la más nueva, que se acaba de descubrir, al menos desde el mundo de la neurociencia, ¿no? El poder que tiene digamos, poder forzar, o sea, forzar una postura y cómo ¿no? Esta diferencia de postura te puede ayudar a cambiar, ¿no? Interiormente. Mm. Efectivamente, eh, en la, digamos, ciencia del yoga moderno y de la neurociencia del yoga y de la meditación, en principio se me ocurre pensar que uno de los promotores, promulgadores o pioneros ha sido Swami Kuvalayananda, ya por los años 1920 aproximadamente, ¿no? Y que surge eso que se llama la yogoterapia, que a continuación, un poquito, unos años más adelante, a través de Swami Shivananda, que era médico también, pues expresa las prácticas del yoga y sus beneficios desde un punto de vista médico y científico, ¿no? Y, y, y llegado a nuestros días, pues lo vemos ahí en los estudios que hace sobre todo Richard, Davison Ritchie, en donde a través de resonancias magnéticas funcionales se observa la función del cerebro, ¿eh? Eh, con meditadores como ha sido Mathieu Ricard, este monje de origen francés, o Mingyur Rinpoche, ¿no? Ahora, cuando nosotros preguntamos a una persona que toma una clase de yoga, uno mismo dice, ¿cómo me encuentro? Pues al terminar la clase, uno se ve pues lleno de tranquilidad o de vigor, de lucidez o de bienestar general, ¿no? A nivel psicofísico. Tú que eres profesora de Nidra Yoga también, creo entender, cuando uno practica Nidra Yoga, no sé, a través de Swami Satyananda, que ha sido uno de los grandes promulgadores también, ¿qué, qué reactividad hay en el organismo y en el cerebro y en la mente, vamos a decirlo así? Reactividad positiva, ¿no? ¿Qué beneficios se pueden dar en esos estados que se producen de toma de conciencia del cuerpo, su recorrido, etcétera? Bueno, es muy bonito, ¿no? Lo que ocurre cuando practicamos yoga nidra, al final, que sobre todo se ha estudiado desde el mundo de la neurociencia, tengo que, ¿no? decir que lo que se ha estudiado más es lo que es el escáner corporal, ¿no? Que, bueno, forma parte del yoga nidra. Bueno, dependiendo del estilo de yoga nidra, ¿no? Pero el clásico pues tiene esta rotación de la conciencia que al final es ir parte por parte, ¿no? Y al final vas atendiendo cada parte y cada parte como que se ve destensada, ¿no? Es como este escáner corporal. Que incluso se ha visto que es una de las formas más potentes para reducir el estrés, más que incluso mejor meditar o que practicar yoga, ¿no? O sea, realmente hacer un escáner corporal puede ser algo muy, muy potente. O sea, es relajar el cuerpo
O sea, hay veces que cuando estamos estresados, estresadas, ¿no? Nos dicen, cálmate. O tú mismo, ¿no? Te dices, calma, calma, ¿no? Pero desde esta mente muchas veces no podemos relajarnos. Es desde el cuerpo, ¿no? Se ha visto que realmente cuando estamos en estado de muy alta tensión, lo que es más efectivo es relajar el cuerpo, trabajar desde el cuerpo. Porque el cuerpo es lo que decíamos, ¿no? O sea, puede cambiar nuestra mente, puede cambiar todo nuestro estado. Entonces, si relajamos el cuerpo, se produce, no es un procesamiento bottom-up, que se llama de abajo arriba, que lo que hace es que al final es eso, se relaja, todas las zonas del cerebro de más arriba también se van relajando, ¿no? Y no hace falta tanto también, ¿no? Tanto control cognitivo, ¿no? Tanto decirme, relajo, no, sino que ya directamente siento que estoy relajada cuando relajo el cuerpo. Esto en el Yoga Nidra, un escáner corporal, ¿no? En un Shavasana muy largo, puede ya ocurrir, ¿no? Esta relajación tan directa. Luego también el Yoga Nidra lo que tiene es que te lleva a un estado mental hipnagógico, ¿no? Desde que estás entre la vigilia y el sueño, ¿no? En el que realmente se siente, ¿no? Como esta corteza prefrontal, este estado más racional, se desconecta, ¿no? Se nos ayuda a pues a olvidarnos un poco del yo, de todo lo que, ¿no? De las cosas del día a día y florece más, ¿no? Todo el estado más interno, ¿no? Más subconsciente. Mm. Esto hace, ¿no? Que creo que es lo bonito de la práctica de yoga nidra, ¿no? Como que empiezas a descubrir, ¿no? Todo lo que hay ahí, ¿no? De manera subconsciente, más interna y esto también, pues, te puede ayudar mucho, pues, eso, ¿no? Pues a ver cuáles son tus patrones que estaban ahí, pues, a redescubrirte, ¿no? Para mí estas como las dos cosas también se ha visto pues que nos ayuda pues a generar más creatividad, ¿no? Porque en ese estado, bueno, al final también en un estado más de relajación, pues el cerebro no solo está colapsado en algo muy local, o sea, pensando una sola cosa, ¿no? Sino que, ¡buah!, de repente es como que se disuelve, puede ver más globalmente todo, ¿no? Entonces nos ayuda a interrelacionar conceptos que estaban más distantes, ¿no? Como que de alguna manera, ¿no? Muchas veces se producen esos insights, ¿no? Esos eurekas de, oh, un momento, ¿no? Esto, ¿no? Y es porque le das ese espacio, ¿no? En el que entonces la red, eso es de gran alcance, es pues eso, ¿no? Que puede realmente darse con mayor facilidad, pues eso, la creatividad. También dicen que hay estudios, también los estudios en yoga nidra como tal, bueno, necesitan mejorarse bien, pero lo que se está viendo, pues eso, también, pues que a mejor pues produce plasticidad neuronal, que sí también aumenta la dopamina, bueno, varias cosas, pero para mí lo más importante e interesante es lo que he comentado. Ujú. Vivir es respirar, respirar es vivir. La ciencia de la respiración. En el yoga sabemos que hay múltiples prácticas de pranayama que tienen metas distintas, diversas, ¿no? Aquí si entramos en lo que se llama la fisiología esotérica o fisiología, en este caso oculta, nos llevará a esos aspectos que los practicantes y profesores de yoga conocen perfectamente bien, como es el prana, pranayama, chakras, en fin, todo lo demás. Pero desde un punto de vista, digamos, fisiológico y práctico, en las prácticas que hoy en día están muy en boga, muy de moda también, que es el breathwork. Ahora, automáticamente ha habido como una explosión de trabajos respiratorios, porque ello indica que son altamente beneficiosos tanto para la mente como para el cuerpo, ¿no? ¿Qué función, por lo tanto, beneficiosa tiene para nosotros los métodos, las prácticas, los sistemas de respiración? ¿Qué nos aportan? ¿En qué nos ayudan? Bueno, para mí la respiración. Es una consulta gratuita para aquellos que nos ven, acorde a lo que nos digas. Uf, es que la respiración aporta muchísimos beneficios y la pobre también está como poco considerada, creo, ¿no? Como es algo que hacemos de manera automática sin darnos cuenta, lo tenemos en el día a día, ¿no? Es como no le prestamos atención, no le damos valor. Y en cambio la respiración al final para mí es lo que conecta realmente cuerpo y mente, si diferenciamos al final cuerpo y mente, ¿no? Realmente es el gran puente, o sea,
la respiración puede tocar el sistema nervioso autónomo, podemos modular nuestro sistema nervioso autónomo, este sistema nervioso, si está en simpático, parasimpático, si estoy más activo, más relajado, ¿no? Y podemos, incluso se ha visto, ¿no? Cómo realmente el respirar afecta a cómo pensamos y sentimos también, ¿no? Como decíamos antes con la postura, la respiración es, vamos, en cuestión de segundos, ¿no? En cuestión de poquísimo tiempo sí que es el gran remedio, ¿no? Que podemos modularnos a través de la respiración. O Con lo, sea, con lo cual quiero decir que la postura corporal va a incidir muy directamente en las prácticas respiratorias, porque si yo estoy ya, aquí Madana, esto es encogido... lo que quería decir Ah, antes y se perdón. me había olvidado, gracias. Es que he Que captado el tu gran, pensamiento y me he venido a la mente y lo he sí, recogido. el gran trabajo de la espalda del pecho, ¿no? Todo esto que decía, ¿no? Que se ve muy significativamente diferenciado en el yoga, justamente, ¿no? Y estas posturas expansivas lo que hacen mucho es trabajar esta apertura del diafragma, ¿no? Esta apertura que hace que podamos respirar de una forma más amplia y profunda. Y entonces se piensa, ¿no? Que muchos de los beneficios que hemos comentado antes justamente es porque realmente estamos respirando mejor, ¿no? Cuando el yoga, todos los cambios físicos que nos da, muchas veces justamente porque así hace que nuestra capacidad pulmonar, ¿no? pueda ser más amplia. Y esto tiene una repercusión a nivel mental, emocional, bueno, increíble y muy directa, ¿no? Para mí es como importante recalcar que es que realmente es eso, ¿no? O sea, si alguien está también estresado, que consiga respirar de manera lenta y profunda, lo va a hacer, va a poder hacer cambiar ese estado de tensión, ¿no? De amenaza a un estado de relajación y de calma y de conexión. O sea, en cuestión de nada, de segundos. O sea, es algo que es súper potente. La respiración es muy potente. O sea, tienes eso, una vía directa hacia lo que es la zona, pues eso, de la atención, la zona de la memoria, también de pues esa amígdala del sistema emocional, ¿m? Y también de la excitación, de cómo de despierto estoy para prestar atención hacia la vida, ¿m? Hacia la realidad. O sea, realmente, o sea, nos puede ayudar en muchísimos aspectos. También incluso en ganar longevidad, antes que hablábamos, ¿no? Del envejecimiento. O sea, se ha visto como realmente pues eso, cuando respiramos de forma larga y profunda, ¿no? Larga en el sentido de que, ¿no? Esa inhalación, esa exhalación sea larga y profunda, ¿no? Pues eso, ¿no? Con ayuda del diafragma, no quedarte solo en las clavículas o costillas, sino también, ¿no? Utilizando bien ese diafragma que se ve, ¿no? Cuando pues el abdomen quizás pues se mueve más o menos. Ahí es cuando ganamos también en longevidad. ¿M? O sea, realmente es, bueno, en claridad mental, ¿no? O sea, es que son tantas las cosas que se ven mejoradas, sobre todo para personas que tienen estrés, ansiedad, lo que es más favorable, pues son los pranayamas de respiración lenta, en los que sobre todo intentan que la exhalación sea más larga que la inhalación, Ujú, exhalar más largo, pero igualmente o sea, ya inhalar o exhalar en más de 5 tiempos hará que nuestras respiraciones por minuto sean menores de 10, que normalmente si contamos cuántas respiraciones por minuto hacemos, que no es algo que solemos hacer, pero normalmente las personas hacen entre más de 12, entre 12 o más. Llegar a 10 sería como llegar a un estado, vamos, en el que podemos decir que estamos bien, pero si las reduces sí, puedes lograr, ¿no? Los pranayamas normalmente hacen que al final acabemos respirando pues a unas 6 respiraciones por minuto, que se supone que es como también, ¿no? Lo ideal, ujú. para que se dé coherencia también entre muchísimas partes, y que todo responda bien. Claro, me imagino que un par de cosas. Cuando uno vive agitado, la respiración se agita porque corresponde a esos estados mentales. Sin embargo, cuando uno está relajado, podemos ver que la respiración es más pausada, más calmada, más tranquila, más sosegada. Por lo tanto, para llevar a nuestro cerebro y nuestra mente a un estado de mayor quietud y calma y sosiego, si la respiración es profunda, se aquieta, ¿no? Y esto lo vemos también a través de la respuesta de la relajación que Benson, del doctor Benson,
y con Joan Borisenko, una gran neurocientífica, tuve la ocasión de conocer, ¿no? Entonces, claro, modificas el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, ¿no? La presión sanguínea, las ondas cerebrales, hay un cambio muy productivo, ¿no? Entonces, las prácticas respiratorias también, como tú bien has dicho, nos llevan a estados también de tremenda efectividad. Si el cerebro requiere como mínimo un 25% del oxígeno, pues cuando no lo recibe, no estamos bien oxigenados, esas células protestan y se van de vacaciones, ¿no? Nos dejan Ujú, en paz. ujú. Ahora, ¿qué efectos tiene la respiración, por lo tanto, sobre algo muy debatido hoy en día que son los hemisferios del cerebro? ¿Se genera mayor coherencia? Porque aquí también, y no creo que sea el caso ahora, si a ti te apetece entrar en ello bien, eh, el cerebro dominante, el cerebro no dominante, el oriental, el occidental, etcétera, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, pero ahí ha aparecido Ian McGilchrist, este neurofamoso, digo neurofamoso, entre otras razones, porque está volcando un poco estas cuestiones relacionadas con los hemisferios del cerebro, lo mismo que Gazzaniga y otros. Entonces, la cuestión, cuando yo respiro por una fosa izquierda, digamos que activo el hemisferio derecho y viceversa, ¿no? ¿O qué conexión hay entre los ciclos de la respiración o las fosas nasales, los hemisferios del cerebro y qué beneficios generan, qué se activa en un área o en el otro? ¿O hay una mayor coherencia o hay una mayor actividad en algún área cerebral? ¿O cómo funciona? Justamente es lo que acabas de decir. Sí que es cierto que a mí no me gusta decir, o sea, que hay un hemisferio más dominante, bueno, o que cada hemisferio hace una cosa como diferente. Creo que al final los dos, cuando hacemos algo en la vida, todas las funciones que hacemos, los dos hemisferios forman parte, pero sí que es cierto que, bueno, pues en ciertas funciones, ¿no? El lenguaje, por ejemplo, pues a lo Sí, mejor hay un hemisferio pues que se ocupa más que el otro, ¿no? O así, pero no tan diferenciado como a veces se tiene en cuenta, ¿no? Esto ya se ha visto que es un mito, en plan, pues el hemisferio derecho es el creativo y el izquierdo el matemático. Bueno, hacemos, ¿no? Cuando resuelvo un problema matemático, vale, puedo utilizar un poquito más el izquierdo, pero el derecho también está implicado. Em, Cuando respiramos por lo que has dicho, ¿no? Por la fosa nasal izquierda, o sea, siempre que movemos, o sea, todo lo que es, ¿no? Mover algo o hacer algo desde el lado izquierdo, se activa el hemisferio derecho. Es algo muy curioso, ¿no? O sea, estamos cruzados en el cerebro, ¿no? Si elevo la mano izquierda, se va a activar mi corteza motora derecha, ¿no? Y lo mismo pasa cuando respiramos por la fosa nasal izquierda, se activa el derecho. Lo que a mí me parece curioso, bueno, y cuando activa ¿no? Cuando respiro por la derecha se activa el hemisferio izquierdo. Si estoy observando mi respiración, ahí estoy haciendo como un esfuerzo cognitivo, no estoy pensando o sea, en mi respiración, como inhalo por la fosa nasal izquierda, como estoy prestando atención, estoy haciendo una función, ¿no? Superior cognitivamente, estoy activando mi corteza prefrontal en el lado derecho, porque es el lado izquierdo. Esto igualmente son los estudios que se están viendo recientemente y que todavía no están 100%, ¿no? Como siempre, pues no tienen no están bueno, no están publicados en muy buenas revistas como para que la comunidad neurocientífica le dé como el ok, ¿no? Pero sí que lo que se ve es esto. Y lo que a mí me parece muy curioso y muy bonito es que cuando respiramos por el lado izquierdo, ¿no? Pues activamos el sistema nervioso parasimpático, que es lo que ya, ¿no? En el yoga ya se veía, ¿no? Pues un poco como ese lado izquierdo nos puede ayudar, ¿no? A calmarnos, a relajarnos y como, ¿no? Que es como digamos el lunar, ¿no? Y en la fosa nasal derecha, pues este solar, ¿no? Que se supone que, pues, que nos activa, ¿no? Y lo que se ve es eso, que cuando respiramos más por la fosa nasal derecha, activamos más el sistema nervioso simpático, que justamente es el de la activación. O sea que esto, o sea, como que realmente, bueno, o sea, encaja muy bien con lo que el yoga explica, ¿no? Que al final, no sé, a mí me gusta mucho hacer como, bueno, el yoga al final también es eso, ¿no? Estudiarse un poco a sí mismo, ¿no? A partir de, si yo ya te pregunto por qué fosa nasal estás respirando, supongo que dirás que más por la derecha. Digo, espero.
Sí. Yo sí, estoy en activo y entonces, ¿no? Y yo, no sé, yo lo voy corroborando y chequeando a lo largo del día y pienso, jo, es que es verdad, ¿eh? Y esto es lo bonito, ¿no? De que ya no se queda en un experimento que alguien te explica, que si te lo observas a ti mismo, dices, ostras, ¿no? ¿Cómo encaja? Claro, lo bonito es que cuando hacemos nadi sodana, ¿no? Anuloma viloma, o sea, cuando hacemos esta respiración alterna, se supone es eso, que estás ayudando a esta interconexión hemisférica. Y esto sí que es verdad que cuanto más interconexión hay entre hemisferios, más cuerpo calloso se crea. Y esto nos puede ayudar, pues eso, a coordinarnos mejor, ¿no? O que cuando hagamos una función, pues que justamente lo que, ¿no? hace un hemisferio, lo que haga el otro, pues se pueda comunicar mejor entre ellos y podamos entonces hacer mejor, realizar mejor esa función. Y ello ayudaría posiblemente, pregunto, a que la corteza cerebral no pierda tanta, digamos, masa, tanta densidad a lo largo de los años que van transcurriendo, como ha expresado Sara Lazar. Eh, Sí, esto es en general, Sara Lazar, lo que ha visto, ¿no? Y también es muy bonito, ¿no? Que cuando meditamos, que meditar también es observar la respiración en este caso, ¿no? O sea, la meditación, digamos, más principiante, al final lo que hacemos es, vamos a observar nuestra respiración, ¿no? Cuando observamos nuestra respiración, se ha visto eso que cómo disminuye, o sea, cómo se ensancha o se agranda o digamos que se reduce ese, o sea, disminución cortical. Es decir, cuando vamos envejeciendo se va disminuyendo ese córtex, esta corteza cerebral que tenemos, ¿no? Que realmente, pues eso también es la que nos ayuda a poder pensar, ¿no? Y poder hacer todo lo que hacemos, ¿no? Cuando vamos envejeciendo se va reduciendo y observar la respiración nos ayuda a, pues eso, a que no ocurra de esta forma tan acelerada, ¿no? O sea, pues a lo mejor si una persona, pues en un año, ¿no? Se ve que envejece un 10%, ¿no? Que reduce un 10% esta corteza, pues a lo mejor si estamos meditando, si estamos observando nuestra respiración, pues hace que se envejece un 1%, ¿no? Es como que obviamente vas a seguir, ¿no? Reduciéndose, envejeciendo, pero no tanto como si, eso sí, si no hicieramos nada. Si Son no... los estudios que están llevando a cabo ahora el Brain Initiative con Rafael Juste, ¿no? Sobre la corteza cerebral. Ahora, el tiempo vuela, Sara. Ha transcurrido, vamos, como un abrir y cerrar de ojos. No quiero abusar mucho de tu tiempo, por lo tanto, sé que próximamente vas a publicar un nuevo libro. Estoy esperando para leerlo con ahínco. ¿Y para cuándo esperas? ¿Qué contiene ese libro? ¿Cuándo saldrá? Pues mira, sale el 26 de marzo. Ah, bueno, Sí, ya, de ya. aquí poco. Oh, Es la segunda, bueno, es el primer libro que escribí, lo escribí con Ferran Casas y es la segunda parte, digamos, del libro, pero no hace falta leer la primera para leer la segunda. Mira, justamente antes hablabas de Martin Seligman, que es, ¿no? El fundador de la psicología positiva. Y él tiene algo que me gusta mucho, ¿no? O digamos que al final enfoca, ¿no? A que no hace, o sea, para estar bien no hay solo que reducir, ¿no? Lo que está mal, ¿no? El sufrimiento, siempre estar enfocados a ver cómo pues eso, ¿no? Que si calmo mis pensamientos negativos, que si calmo mi dolor, sino también enfocarnos en lo positivo, ¿no? En todo lo bueno que hay, por ejemplo, pues qué pasa, ¿no? Si cultivo más la gratitud, qué pasa si cultivo más la compasión, ¿no? O sea, todas estas capacidades que tenemos, que si las vamos desarrollando más, pues nuestro cerebro, ¿no? Y nuestra persona puede florecer todavía más y podemos ganar en bienestar. Entonces, este segundo libro va por aquí. Todavía no puedo decir el título, oh, pero eso, o sea, es como que es un libro enfocado en lo que sería la neurociencia de la felicidad en este florecimiento humano. qué bien, porque eso también lo dice Karen Armstrong cuando habla de la regla de oro, que es la compasión, ¿no? Entre otras razones. Y como bien decía Confucio, hay que practicarla todo el día y cada día. Eso posiblemente nos ayuda a ser mucho más neurofelices, ¿eh? O a nivel global también.
Me gustaría que, ya que vamos terminando, desafortunadamente para mí, en este caso, eh, que dieras algún tipo de recomendación, por ejemplo, porque todos, ¿qué queremos en la vida? Ser sanos o estar sanos y saludables y ser felices. Claro que nadie quiere ser feliz al 30 o 40%. O sea, que no hay una totalidad. Para eso ya había que, que expresar el yoga de forma etimológica, cuál es su sentido último y su significado, que dentro de la esclavitud en la que estamos aquí atrapados de cuerpo y mente, pues poder de alguna forma ir más allá, salir, ¿no? Definir una realidad es limitarla, ¿no? Sino que hay que romper las limitaciones. Para eso el yoga se suele utilizar, hablo de los místicos del yoga, de los grandes maestros del yoga, no en la vida normal de un yogi en nuestra sociedad, que aspiramos sobre todo a reducir nuestra hiperactividad interna para que nos acompañe en la vida externa y podamos conjugar un mejor y mayor estado de felicidad hacia el cual tú sin duda no estás contribuyendo enormemente con tus enseñanzas, tus cursos y todo lo demás, ¿no? Por lo tanto, sí me gustaría que, que nos aconsejaras, que sugirieses qué prácticas se pueden llevar a cabo para ese bienestar tanto mental. Hoy en día la salud mental siempre ha importado, evidentemente, pero nos damos cuenta que hay que prestarle mayor atención. Por lo tanto, desde el punto de vista de una yogini y neurocientífica, ¿qué nos puede sugerir? ¿Qué prácticas podemos realizar para un bienestar holístico global? Al final, yo creo que todo dependerá de cada persona. Siento no tener como una receta mágica para todo el mundo, pero si soy sincera, realmente hay que mirar como cada caso, ¿no? Y ver qué le sienta bien a cada persona. El yoga en general ya se está viendo por todo lo que he comentado, que ya es increíble tal y como es. Lo que sí que añadiría, ¿no? Y en esta reflexión última también de cómo potenciar la felicidad, sobre todo el factor de autoamabilidad, ¿no? De esta compasión que hemos dicho, ¿no? Pues también la autocompasión de intentar hacer todo aquello que hacemos, ¿no? Que es, ahora hay mucho boom justamente de cómo cuidarnos, cómo que si ahora tengo que hacer, no sé, ayuno, que si ahora tengo que meditar todos los días 30 minutos, que si ahora me han dicho que tengo que hacer 10 chaturangas para, ¿no? Y toda esta presión, ¿no? Y autoexigencia muchas veces todavía empeora más nuestra felicidad, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría lanzar este mensaje final de no perder el rumbo, ¿no? Y lo más importante, que lo estamos haciendo para cuidarnos, para sentirnos bien, porque nos amamos, ¿no? Porque queremos estar mejor con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Qué importancia también los demás, que también hay veces que estamos muy en el yo, ¿no? Y decíamos, ¿no? También abrirnos es abrirse a la vida y abrir y ganar en felicidad. Entonces, bueno, para mí es eso, ¿no? Como todo desde una perspectiva muy amable. O sea, si haces, si meditas, medita aquellos minutos que tú te sientas que eres capaz de estar, de ser amable con tu mente, ¿no? O sea, al final la meditación puede ser muy dura y hay veces que yo no recomiendo, y de hecho los estudios, ¿no? Se ven como, por ejemplo, si le dices a una persona, ves a un vipassana y estate 10 días, puede ser incluso contraproducente si esa persona no se lleva bien con su mente. Si hay mucha lucha, si hay mucha rumiación, todavía puede incrementar más ese estado, ¿no? Entonces es importante sobre todo es eso, hacer hasta donde tú veas, sientas que te sienta bien, hasta donde digas, vale, ¿no? O sea, tantos minutos, o sea, yo no, yo cuando medito no pongo ni el reloj, o sea, es como hasta que yo sienta, ahora sí, ¿sabes? Como, y yo creo que ahí está un poquito para mí, desde mi punto de vista, ¿no? Sí, De viendo también la importancia de la autoamabilidad en el cerebro. sin Sí. imponer condiciones, ¿no? Sino que no condicionarse tanto en base a lo que hago con la expectativa de que ya espero algo productivo, algo que se genere, algo que se produzca, ¿no? Que sería una Ya estamos, sí, con buscar los frutos, ¿no? Ya estamos con esa mente. especie de karma yoga personal. Sí. Bueno, pues Y, y perdemos justamente el disfrutar del proceso y de todo lo que conlleva, ¿no? Estar en el presente.
O sea que todo está en nosotros y como decía don Santiago Ramón y Cajal, pues somos los dueños o los arquitectos también de nuestro futuro, ¿no? Eh, bueno, no me queda más que, Sara, agradecerte tu tiempo, tu sabiduría, tus enseñanzas, tus consejos y pienso que todos aquellos que vean este vídeo se van a beneficiar enormemente de todo lo que aquí has ido expresando a lo largo de esta maravillosa y fructífera charla para mí. Y yo simplemente acabaría diciendo o citando a la Bhagavad Gita, donde Arjuna, en ese diálogo que tiene con Krishna, entonces le pregunta, pues entonces dime, ¿quién es un sabio entre los hombres? Hombres y mujeres, tomado como algo genérico, evidentemente. Pues el sabio o la sabia, el yogi o la yogini, es aquel que tiene una mente equilibrada en el placer y en el dolor, en la derrota y en la victoria, en la alabanza y en la censura. Por lo tanto, sí que es verdad que mantener una mente ecuánime es tremendamente complejo y complicado, pero claro, si uno aspira a algo, sí, no hay beneficio sin sacrificio. Para dejar de sufrir, habrá que sufrir un poquito en cuanto a las prácticas que uno lleve a cabo. Así que ha sido toda una lección de entendimiento de la mente, de la función del cerebro, de los beneficios del yoga y de la meditación, por lo cual te estoy muy, muy agradecido, Sara. Muchas gracias por todo. Gracias a ti. Gracias.